Continuamos en Toma la Ruta del Rock por la radio municipal de Florencio Varela. Y bueno, lo que escuchamos no es ni más ni menos que algo que venimos escuchando hace por lo menos 50 años. Es algo que es fundamental dentro del rock argentino, una obra eterna. Y bueno, Jorge, hoy toma la ruta la posibilidad de charlar con uno de sus creadores, ¿no, Jorge? Sí, 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 Gustavo, así es. Un poco, a ver, me gustaría decir esto porque es un poco de lo que hablamos al principio, hablamos un poco del Eternauta, ¿no es cierto? Y que bueno, que Favali, justamente dentro de la serie, una frase ya famosa, dice que lo viejo funciona, pero lo viejo funciona en el buen sentido, ¿no? Lo viejo dicho de mala manera, ¿no es cierto? Sino que lo viejo realmente funciona y probablemente nos salve, ¿no es cierto?, en un futuro. Por eso me pareció oportuno, ¿sí? Me enteré justamente del invitado que va a tener un show próximamente, ahora vamos a extenderlo un poco. También, ¿por qué? Porque me quedó un muy buen recuerdo de un show que vi hace muchos años en la Catedral de Quilmes, un show espectacular que fue la presentación de la Biblia. En ese momento me vino a la cabeza Pink Floyd, realmente fue espectacular, con cantantes líricos, fue algo espectacular realmente. Lo que estuvimos presentes fue maravilloso ese show, con una catedral repleta, ¿no es cierto? Y el público respondiendo. Así que bueno, queríamos presentar a nuestro invitado, Juan Carlos Jody Godoy, fundador, cuarta pata fundadora de Vox Day, o primera, según la perspectiva de cada uno. ¿Cómo estás, Jody? De la radio municipal te recibimos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por la invitación y un verdadero y real gusto, ¿no? Y sobre todo por ese recuerdo de la catedral que estás mencionando. Digamos, el creador fue Rubén Basualdo, y después, bueno, como vecinos que éramos, y que nos conocíamos desde chiquitos, vivíamos a pocas cuadras. Bueno, el segundo fui yo. Vino después Soulé, empezamos como trío. Y bueno, después lo que ya muchas veces se ha contado, que Rubén tenía un contrato por 4 integrantes y dijo, bueno, vamos a buscar un cuarto integrante. Y bueno, lo Bien, fuimos a buscar a Willy. Y ahí empezó todo el sueño, ¿no? bien, a mí me gustaría, siempre me gusta meterme un poco en el túnel del tiempo, ese programa bueno que veíamos, al menos yo lo veía cuando era chico, el túnel del tiempo. Douglas estaba dentro del túnel del tiempo, y me parece importante nombrar a alguien muy importante en realidad en la carrera de varios músicos argentinos, pero específicamente de Bob Day, que fue Spinetta. ¿Por qué? Me gustaría tocar el tema idioma castellano y el rock, la importancia de Spinetta en eso. Contanos un poco ese momento. Spinetta fue fundamental en varios aspectos. Hay una de las más famosas que se cuenta siempre, que entró a los camarines y nos dijo que teníamos todo un idioma en castellano para desarrollar la lírica, pero no fue solamente eso. Antes de conocernos personalmente, ya había una especie de admiración o sorpresa por su estilo sonoro. Lo primero que todavía estábamos, eh, como quien dice, en pañales con el ingreso a Mandioca, y estábamos en los primeros momentos de Mandioca, y Jorge Álvarez y Pedro Pujó hacían de cicerones, ¿no? O sea, nos llevaban por todos lados, de alguna manera, también para meternos dentro del ambiente, que era un poco casi un círculo cerrado. Y hoy en día es muy común, y sobre todo con las redes, pero existía una gran diferenciación del norte o el centro y el sur. O sea, había un riachuelo de por medio que separaba, y decían los del otro lado. O sea, nosotros éramos del otro lado. Ahí vienen unos chicos, decían, que son de aquel lado. Y entonces ya nosotros ya teníamos incorporado eso casi como un estigma, ¿no? Pero Jorge Álvarez y Pedro Pujó
se encargaron de limar todo eso y que no fuera algo ríspido. Y ahí fue que nos encontramos con el material de Manal y el material de Almendra. Hoy todo lleno en la ciudad de Almendra, a mí me pareció alucinante. Porque a mí siempre me gustó todo lo que era la tendencia sonora inglesa. O sea, el rock inglés era una de las cosas que naturalmente me vibraba para lo que era toda la parte creativa, ¿no? Entonces, Manal era algo urbano, poético. Después, con el tiempo, vi que Avellaneda Blues fue una acuarela, una de las acuarelas del rock and roll nacional. Pero Spinetta era como un híbrido. O sea, juntaba parte de todos lados y hacía una pieza común y sobre todo muy, muy local. Y había una gran diferenciación entre Manal y Almendra. Pero Almendra incluso fusionó, por lo menos en mí, fusionó hasta con los primeros acordes que escuché en vivo en el Teatro Payró, también, que nos llevó Jorge Álvarez de la mano junto con Pedro Pujol para hacer la visita al Teatro Payró y conocer lo que eran los recitales dentro de un teatro, porque nosotros conocíamos clubes de barrio y no teníamos ese sonido y esa ambientación y ese clima con la gente en una audiencia de teatro. Y fue algo fantástico, fantástico, fantástico. Porque ahí dije, al ver la presentación de Almendra, imagínate que era, o imagínense lo que era escucharlo por radio y verlos en vivo, era un acontecimiento deslumbrante. Entonces veo que pela ahí un sonido que yo dije, ¿qué es ese sonido? Y era la guitarra rítmica de Spinetta, una Armstrong. Ahí automáticamente dije, ese es el sonido que quiero, el timbre sonoro que quiero para Box Day. Y salí en la búsqueda de la guitarra y me encontré con que la primera guitarra era traída al país, la primera Armstrong era de Spinetta. Y claro, la segunda, bueno, la tuve yo. Y todavía la conservo. Ahora el 28 que tenemos un show hermoso en el Roxy, prometí de que después de 50 años esa guitarra iba a sonar otra vez. Bien. Y la vamos a... Así será. Otro personaje importante, me parece también dentro de la carrera tuya y de Box Day también, fue otro Luis Alberto, que era Luis Alberto Buffoni, ¿sí? Bueno. Que fue quien cambió el nombre de Match 4 a Box Day. Contanos un poco, porque de repente nosotros hemos hecho entrevistas ya en su momento a Willy, en su momento a Ricardo, pero me gustaría saber cómo fue la historia, porque sabemos que después, lamentablemente, eso creó un conflicto legal. O sea, el hecho de Box Day creó un conflicto legal. Contanos un poco quién realmente puso el nombre Box Day. Bueno, las versiones que corrieron a posteriores, yo no me puedo hacer cargo de ninguna de ellas, cada uno sabrá qué fue lo que dijo. Yo me remito a lo que vi como testigo y no hay ningún libro de historia escrito que me pueda cambiar mi verdad. O sea, sería un absurdo total que yo rescinda de mi identidad, ¿no? O sea, mi memoria también forma parte de mi huella digital como persona, como ser humano. Ya tuvimos experiencia, ¿no es cierto, Jorge y tu compañero? Sí. Ya tuvimos experiencia de lo que es hacer desaparecer identidades. O sea, ese prurito que existía de que una persona tuviera una identidad, cualquiera que sea, y se la trataran de modificar, fue un hecho monstruoso en nuestro país. Por lo tanto,
también existe a veces con intención o sin intención modificar ciertas actitudes de las personas. Entonces, modificar un hecho histórico para mí es un hecho complicado moralmente, en principio, porque no se puede, yo no me puedo adjudicar algo que no hice, ni me puedo adjudicar algo que no dije, ¿viste? O sea, ¿qué quiero decir? En principio, nosotros teníamos una reunión con Buffon y vamos a arriba a la vía otra vez, para llegar a la estación, de donde partió eso. En el primer momento, cuando nosotros nos llamábamos Match 4, tuvimos una reunión con Luis Alberto Buffoni, que hizo las veces que nosotros nos conociéramos con Jorge Albers y Pedro Pujol. Bien. En ese interín era muy vertiginoso, todo sucedía muy rápidamente, las cosas se hacían desde la mañana temprano, desde las 7 de la mañana hasta la última hora, y al otro día era lo mismo, había muchísima actividad. Entonces las cosas cambiaban muy rápidamente. En ese aspecto viene Luis Alberto Buffoni y nos dice, ya hay muchos grupos con números, Equipo 84, Conexión número 5, ¿qué les parece otro nombre? Y no un nombre en inglés, sino un nombre que no tiene nada que ver con el inglés y tiene que ver con la voz del pueblo, Vox Populi, Vox Dei. Bueno, estábamos frente del Teatro Nacional, en un bar, serían las 14 horas, porque pasado el mediodía, porque todavía estaba de día, me acuerdo perfectamente. Entonces hizo un sorteo por si aceptábamos ese nombre o no aceptábamos ese nombre. Y quién fue el que no aceptó el nombre, no lo sé. Pero había 3 papelitos que eran más largos que otros, y entonces los tres más largos, los papeles más largos aceptaban el nombre. Entonces, ahí se aceptó el nombre Vox Dei, en latín. Con el tiempo, sería el año más o menos 90, no recuerdo exactamente, pero en la época del 90, estuvimos mucho tiempo con Pedro Pujol. Con Pedro Pujol estuvimos trabajando muchísimo en los años 90, 94, vamos a poner 94, 95. Ahí me cuenta Pedro que Jorge Álvarez le había dicho, o sea, Pedro Pujol está vivo. Pedro Pujol no cuenta nada de la historia, pero Pedro Pujol está vivo. Entonces, me cuenta Pedro, Jorge Álvarez dijo, ¿por qué no le decís a los chicos que se cambien el nombre? Y sugirió Vox Populi, Vox Dei. Porque Jorge tenía una inquietud que era hacer la Biblia criolla. Claro. En ese entonces estaba Hare, con mucha aceptación en Estados Unidos como obra, y acá se estaba sucediendo la misa criolla de los fronterizos, Ariel Ramírez, todo. Entonces dice Jorge, me gustaría hacer una Biblia criolla, una Biblia rock criolla. Ahí sale lo que sería la inducción del nombre y el inducir a uno de los integrantes para hacer la obra, la Biblia. ¿Se entiende? Sí, totalmente. O sea, lo que se contó todo después, que arriba un colectivo, no sé cuántas cosas más. Bueno, yo en eso no me meto. No tengo por qué decir que sí, que no, que fue, porque cada uno pudo haberla vivido. Yo lo que estoy contando es lo que directamente lo conozco de la fuente de Pedro Pujol,
en donde había una parte que yo no la tenía. Yo tenía la tenía hasta Luis Alberto Buffoni, que era nuestro manager, el nombre Box Day, pero no sabía que podía haber sido una inducción de parte de Jorge Álvarez. Bien, después hay otro tema en el cual sí siempre quise tener tu respuesta. Yo recuerdo que tenía un EP de Mandioca que traía Compulsión Total que, canción para una mujer que no esté presente. Pero ¿qué pasaba? En ese simple o en ese EP, canción para una mujer que no está y presente, llevaba tu coautoría, o sea, decía Soulé Godoy. ¿Fue así realmente? ¿Vos te ocupaste de la letra, de la música, de esos dos temas? Contanos un poco. La letra de Ricardo. Es lo que te puedo decir. La letra es de Ricardo. Presente, la letra es de Ricardo. ¿Y entonces? Y bueno, algunos dijeron que hubo error de etiqueta. Bien. Soy un error de Bueno, etiqueta. perfecto. A ver, digamos con la perspectiva del tiempo, ¿no? De este tiempo que pasó más de 50 años. ¿Pensás que de repente tu decisión de dejarte de Box Day fue acertada en ese momento? Para el momento sí, porque eh, lamentablemente alguien se tenía que ir. Ocurrieron cuatro momentos puntuales. Que el primer momento fue que no sé por qué me metí yo. La verdad, no sé por qué me metí yo ni por qué tomé cartas en el asunto. Pero bueno, venía Willy y Rubén cada rato, Jody, no nos bancamos más, a Ricardo, no nos bancamos más, no nos bancamos más, no nos bancamos más, queremos hacer una reunión, bueno, y todo lo que conllevaba del estrés que teníamos de tanto trabajo, porque era agotador, había muchísimo estrés y ya habíamos empezado a tener muchísimos roces entre nosotros, bueno, todo lo que tiene la convivencia y el cansancio por ahí de pronto, ¿no? Infinidad de cosas. Entonces propongo hacer la reunión en donde nosotros guardábamos los equipos, que era en lo de, a ver, en La Boca, en la calle, no me acuerdo bien la calle, era una avenida. Y era una agencia de flete, y de ahí nosotros partíamos a todos los shows con todos los equipos y con todas las camionetas con los equipos. Partíamos de ahí. Entonces, digamos, ese lugar lo teníamos como fácil para reunirnos siempre. Y apareció Ricardo a la reunión y nos sentamos en una habitación todos y bueno, cada uno expresó lo que quería expresar y Ricardo venía ya con intenciones de irse. Uno de los grandes problemas que teníamos era que Ricardo quería irse de la banda. Yo, para no, digamos, como quien dice, como para no quedar como en el vacío, porque era una pieza fundamental. O sea, Ricardo era una pieza fundamental. Pero si tenía ganas de irse y parecía ser que era irrenunciable, bueno, había que, o sea, se iba dilatando todo de manera como para que las cosas sucedieran en una especie de milagro, pero el milagro no sucedía, había que enfrentar a la situación. Entonces, cuando aparece esa reunión, estábamos sentados en diferentes camas, porque tenía una serie de camas, porque casi todos buscaban, todos los choferes tenían su lugar de descanso en esas camas, a modo de sillón también.
Así que estábamos cada uno sentados en la cama y Ricardo le dijo a Rubén, bueno, ¿cuál es el problema que tenés vos conmigo? Hubieron 15 días, 15. Hasta que dije, bueno, sí, está bien, vamos a hacer la reunión. Pero encabecé yo la reunión. Tal vez fue un error, no sé, qué sé yo, no importa, ya pasó. Rubén le dice, no, yo no tengo ningún problema con vos, negro, no tengo ningún problema. Vos, Willy, no, Ricardo, yo tampoco tengo ningún problema con vos. Lo que yo quiero es que la banda se sienta bien, que estemos todos bien. Quedas vos, Joey, entonces. Quiere decir que vos sos el que tenés problemas conmigo. Y sí. Entonces, si las otras dos personas se fueron al mazo, quedaba yo, y yo tenía que ser fiel a mi verdad, decirle, sí, yo tengo problemas con vos, no, 1000 problemas. 1000 problemas. A todo esto, viendo que yo dije, sí, yo tengo muchos problemas con vos, y vos tenés muchos problemas con todos nosotros, no solamente conmigo, saltó una ruptura entre Ricardo y Rubén, a tal punto que casi se fueron a las manos, y salió para un pasillo, en el fondo de ese pasillo había un baño, y le pega una trompada a una de las paredes del baño, rompiéndose los nudillos, Rubén. Y dijo, me voy al re carajo. Ahora me voy al re carajo. Y le dije a Rubén, mira, no, el que se va soy yo. Porque ¿sabés qué? Si vos te vas, sos el corazón de la banda, y las cartas ya están echadas. Vos dijiste que no tenías ningún problema, Willy dijo que no tenía ningún problema, y yo a Ricardo ya le dije todo lo que yo tenía por dentro, se lo dije. Entonces, vos no te vas de la banda. Además, si me voy yo, Ricardo se tiene que quedar. Es así de sencillo. Y además que yo no me banco más ninguna tontería extra musical, y estoy cansado y estoy harto. La verdad que estoy harto. Perfecto, lo que estás Entonces, relatando, bueno, es parte de la historia que quizás muchos no lo saben o se sepa a partir de hoy, ¿no? Así que te puede agradecemos, ser, por supuesto, puede pero ser, a puede su ser. vez me gustaría darle paso a Gustavo, sí, para que pregunte él, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo y nos gustaría charlar un poco más contigo. Dale, Gustavo. dale, dale. Sí. No, pero sí, es interesante. Primero, escuchar el relato de un suceso histórico, ¿no? Porque no es solamente, uno podría decir, algo que sucedió en un grupo humano que íntimo o personal, pero en realidad esto fue, o sea, parte de la historia de una banda una de las bandas más populares de Argentina del rock, ¿no? Pero yo digo, bueno, agradecerte, también recordarte que un día te conocí ahí en la Casa de la Cultura de Florencio Varela, ahora unos 10 años, 15. Viniste a ver a una banda y terminaste tocando, como siempre. No había equipo de guitarra y usaste mi equipo de bajo, así que nada, vos no tenías Mirá que problema. bien, Vos qué querías bien. tocar, no importaba si había equipo o no había equipo. No, Este, nunca. y bueno, y ahí te subiste y nada, fue una gloria. Pero escuchando un poco todo lo que decís, también pensaba, ¿no? El origen del nombre, el origen de la creación de la Biblia, después la reunión de esa reunión importante, donde siempre vos tuviste, digamos, en un lugar más crítico o más despojado de lo que convenía para el momento, como decías vos, capaz que me hubiese quedado callado y la pasaba mejor. Pero siempre Sí. tuviste esa actitud. ¿Cómo fue después de Box Day? Porque conocemos la historia de las grandes bandas cuando hay alguien que se va antes del éxito. ¿Cómo fue vos como músico y como persona transitar todo, por lo menos los primeros años de música, de carrera, de proyectos, después que te fuiste de Box Day? Lo más difícil
no fue salir, si se quiere, de Voz Day. Lo más difícil fue tener que aceptar que se estaban haciendo cosas durante muchísimo tiempo y lo que menos me imaginaba que iban a tardar como 40 o 50 años en hacer cosas para hacerme desaparecer. O sea, cambiar la historia del lugar, decir cosas que no tenían sentido. Yo no me quedé con nada de Voz Day. Le di todo. No me quedé con nada. No le robé ningún tema a nadie. Nunca escatimé esfuerzo para crear. De hecho, te puedo contar algo, aunque suene muy, muy pedante, pero es la realidad. Es la realidad. Digamos, mi capacidad creativa, no digamos si es buena, si es mala, no le pongamos ningún adjetivo calificativo. Simplemente algo contable. Que todos los compañeros con los que yo he estado la conocen y lo palpan. O sea, en Quilmes, por todos lados, ahora estoy acá en el oeste, casi todos dicen, Jody, basta de arreglo. Basta de arreglo, no puedo parar de crear. Entonces, en determinado momento, yo vivía de mudanza en mudanza y se me arruinaron 2.460 temas. 2.460 temas, quedaron todas las cintas pegadas y no se pudo recuperar ninguna, quedaban los pedazos de carbón, las que eran cintas de metal. Pero no me importó, me dolió, sí, me dolió, no voy a decir que no me importó, miento si digo que no me dolió. Pero me resigné y seguí para adelante con todo ese material perdido, histórico, porque tenía bandas de cuando yo me había ido de Voz Day, tenía grabaciones en el grupo Gloria. Bueno, en definitiva, actualmente hay un material increíble guardado que yo no lo sabía. No lo sabía. Quedó ¿cómo se llama? Un pendrive, me están ayudando. Mi hijastro me ayuda, que mi hijastro es músico y lo puse dentro de la banda. Vendría a ser un Carlito Godoy cuando era joven. Un guitarrista tremendo. Bueno, y apareció un pendrive. Me dice el baterista Luis Otero, que hace 14 años que estamos juntos, ¿viste? Me dice, Jody, no sé cómo apareció esto en casa. Le digo, ¿qué cosa? Dice, este pendrive apareció en casa. Ahora yo se los voy a hacer escuchar, estábamos en el ensayo. Y me dice, ¿en qué momento hiciste esto? Digo, no sé de qué me estás hablando, porque no sé de qué es. ¿Y qué es? Supongo que debe ser algo musical, pero no sé de qué me estás hablando. Bueno, lo pone adentro de la computadora y lo amplifican en la bandeja, la fuente de audio que tenemos en el ensayo, y yo no me acordaba de nada. Digo, ¿cómo tenías esto vos? Dice, la verdad no me explico. Y ahí adentro aparecieron, no sé, creo que 400 y pico temas, todos armados. Entonces, dice, algo tenemos que hacer con esto. Y digo, bueno, terminemos la Biblia. Terminemos la Biblia y nos abocamos a todos estos nuevos temas porque he sido un enfermo de interpretar y nunca terminar de interpretar la Biblia. Bueno, ahora con mis compañeros actuales ya llega a su fin mi ciclo y pasaremos a, si Dios quiere, y si la gente también quiere, obviamente, ¿no? Pero la gente no ha tenido... Alguien me dijo en determinado momento, es muy injusto lo que vos estás haciendo, que estás haciendo todo lo que estás haciendo y no sos capaz de transmitírselo a los demás. Que lo haces y es algo muy onanista lo que estás haciendo. Porque mi función era agradarme a mí mismo, ¿se entiende? Sí. O sea, yo grababa, cuando apareció la Porta Estudio, chao, Sí. desaparecí. Porque hay muchas cosas que la gente no lo sabe, pero por ejemplo, en la línea de lo que existe sonoramente dentro de la Biblia original, yo estuve en la mesa de corte
para la matriz de la Biblia, con Tim Croatto, y que era uno de los técnicos de TNT. TNT, claro. Y ahí tuve la oportunidad de ver por primera vez, me dijo así él, ¿no? Me dijo, vas a ver ahora tu trabajo en la viruta. Y no entendía nada. Entonces después, adentro de la habitación, que era una habitación muy chiquitita, veía los rulos del aluminio. Sí. Entonces dice, bueno, acá está lo que yo te decía, guarda con los graves, porque yo jodía mucho en la mesa con los graves. Y me dieron la posibilidad, algo que después me di cuenta que no se lo dan a nadie, que son las perillas de las cónsulas, ¿no? Claro. Entonces la Estamos, ecualización de la perdón, Biblia... nos estamos quedando Ay, casi sin dale. tiempo ya, a borde de terminar, Sí. pero me gustaría preguntarte esto último. ¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte del fallecimiento de Willy Quiroga? Yo estaba por morirme. Me enteré después, cuando reviví. Cuando vine a la vida otra vez, me enteré que Willy había fallecido y me enteré que había pasado a ciertas cosas también con cosas que habían dicho de otro lado. Bueno, pero bueno. Bueno, antes de cortar, quiero decirles que los invito a todos, Sí. a todos. Primero, muchísimas gracias por el espacio y los invito a todos, con todo el afecto del mundo, el 28, porque no lo quiero hacer tétrico, ni calamitoso, ni triste, pero bueno, para mí es algo magnífico haber estado al borde de la muerte y poder recuperarme, poder ensayar otra vez y poder presentar al grupo, que es lo que más me interesa. A mí lo que me interesa es eso, estar en familia musical. Y Así con es. este grupo el 28 nos vamos a presentar en el Roxy, el 28 de este mes, con muchísimo ensayo, ya está todo listo, algo excepcional, algo que nunca lo había podido lograr, o sea, estar casi un mes antes con todo listo. E incorporé a un coro gospel, que querían venir todos, pero por espacios no cabían todos. Así que hice también los arreglos para el coro, así que la Biblia va a estar, acompañada de un coro gospel que, bueno, que es una maravilla, ¿no? Obviamente. Jody, primero y principal hay que celebrar que podés seguir haciendo lo que te gusta y lo que le hace tan bien a la gente, que es escucharte, verte en vivo, escuchar tus canciones. Agradecerte el paso por la radio municipal de Florencio Varela. Sabemos que sos parte de la historia del rock y del sur, ¿no? También en sus inicios. Y por último, antes de despedirte, me quedó la sensación o la pregunta, ¿no? Escuchando toda tu historia, todo el relato, ¿sentiste en algún momento que no tenías el lugar que merecías para contar tu parte? Porque quizás, como decía Jorge hoy, hay un montón de historias o escritas de distintos lugares, pero la tuya, que realmente está fundamentada, tiene detalle, tiene todo lo que vos nos estás contando. ¿Sentiste en algún momento, o sea, la resignación de decir esto nunca se va a saber, o van a seguir creyendo siempre algo que no fue, que realmente sería necesario que crean o que conozcan cómo fueron las cosas? Mira, alguien, o sea, todo libro tiene cosas buenas, o hay libros buenos y hay libros malos, y aún en el libro malo hay cosas para rescatar. Eso me lo enseñó el maestro de plástica que tuve. En determinado momento, cuando nos juntamos con Ricardo, Willy, para ser fundadores en el 2013 en el Luna Park, Ricardo dijo algo muy increíble, porque él ya sabía, todos nos conocemos, él ya sabía que yo era muy ermitaño, que no me gustaban los reportajes, que no me interesaba aparecer, o sea, que era un fanático del perfil bajo, bueno, todas esas cosas. Entonces me dijo, lo voy a imitar. Dice, Carlos, vos por más que escapes, la historia siempre nos alcanza. Y me pareció magnífico.
O sea, por más que uno a veces no quiera, la historia te alcanza. Y otra persona dijo, en voz hizo el refrán, brilla por su ausencia. Claro. Así que bueno, qué sé yo, me conformo con... Yo lo que estoy feliz es que estoy bien. Recién vino mi esposa con los análisis desde el médico y me dijo que me encuentra bárbaro. Imagínate que fui operado 2 veces de cáncer, tuve lupo, estuve al borde de la muerte, ya me daban por muerto, 10 médicos dijeron es un milagro, está vivo otra vez, bueno, ¿qué hacemos con la vida? Y toquemos, hagamos, hagamos lo que sabemos, o por lo menos lo que nos gusta hacer, que es arte. Y acá estamos. Jody, que siga la melodía, que sigan las canciones, las grabaciones y que, bueno, que siempre haya ahí un baúl, un argón, un cajón donde podamos encontrar esas canciones que nos vas dejando, ¿viste? Se te van cayendo las canciones, porque como decís vos, sos un multiplicador de canciones, así que nada, agradecerte. Esperarte de pronto en la próxima, cuando haya una canción, cuando haya un show, cuando haya un disco, cuando haya lo que haya para... Y si no hay nada, también seguir charlando sobre la vida y seguir festejando que estamos acá, de este lado. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y al municipio de Varela por tener un espacio de cultura tan importante y tan trascendental, ¿no? O sea que es algo que el pueblo se merece, que es sentirse no representado solamente por artistas, sino respaldado también por partes culturales, como en este caso el municipio de Varela, ¿no? Así es. Sigan a Jody en su Instagram, que siempre está subiendo cosas, material, informándonos. Así que agradecerte y bueno, estás invitado para cuando andes por el sur, ya sabes que en Varela hay un lugar para vos. Gracias. Y espero llegar con muchísimos temas como los que ya están, los muchachos están seleccionando el material, así que elijan ellos y yo no tengo ningún problema. Así es, bueno. Así terminamos el programa de hoy, ni más ni menos que hablando con Jody Godoy. Jorge, agradecerte una vez más la posibilidad de compartir estos momentos, agradecer al equipo, Elías Kelly, Mica de Rosa, Mel Barrera. Mi nombre es Gustavo Cristal, los esperamos el próximo miércoles a partir de las 18 horas acá en la Radio Municipal de Florencio Varela. Toma la ruta del rock. Gracias.